importante todo lo que habéis podido escuchar en esta segunda sesión de nuestra Escuela de Feminismo Socialista. Yo de nuevo recordar que tenemos que estar muy satisfechas, pero no por ello contentas del todo, sino que vamos a seguir trabajando de una manera activa, porque el sello, quiere decir la marca socialista, el puño y la rosa, está en todo el avance y progreso que hemos hecho posible en España, gracias a toda la labor de las mujeres socialistas, tanto desde el partido como a través de nuestro activismo en organizaciones feministas y de mujeres. Recordar de nuevo, de una manera así muy sintética, que afortunadamente en la primera etapa, quiere decir de 1982 al 96 con Felipe González, pasamos de crear ese Instituto de la Mujer con Carlota Bustelo, que es una mujer referente histórica de esa lucha feminista, que entonces teníamos además, y tenemos también, y sigue como gran activista como ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que luego en la segunda etapa socialista con Zapatero del 2004 al 2011 se creó por primera vez un ministerio de igualdad, y que afortunadamente ahí tuvimos también una mujer joven muy activa, que además está en organismos internacionales como es Viviana Ido, en ONU Mujeres. O sea que es muy importante saber que las mujeres socialistas, que somos internacionalistas, que además hemos estado trabajando en los distintos niveles, tanto locales como nacionales y supranacionales, porque somos internacionalistas. Nuestro Partido Socialista es un partido internacionalista. Luego, en esta etapa que estamos viviendo apasionadamente desde el 2019 hasta la actualidad, 2023, con Pedro Sánchez, tuvimos una gran referente, y sigue siéndolo, como Carmen Calvo, y actualmente está Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, que por lo tanto todo ese proceso no podemos olvidar y sintetizarlo de las históricas de las cuales venimos de ese encuentro de Beijing, en donde ahí trajimos junto con el recuerdo de Estambul unas consignas fantásticas que a veces seguimos gritando, pero yo quiero recordarle a las mujeres jóvenes que luchábamos por esa mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder. Que la mitad del cielo significa todo el tema de educación, cultura, redes. Imaginaros, hoy día la nube, o sea, que tenemos que seguir trabajando ahí. Que esa mitad de la tierra es el tema laboral, el tema de los planes de igualdad en el mundo del trabajo a todos los niveles. Y cuando decimos la mitad del poder, es la representación política, empresarial. Ahora mismo lo había comentado muy bien Carmen con el tema de la paridad. Yo lo recordaba no solamente a las mujeres progresistas que continúan con una parte importante de la agenda feminista, como es el tema de la lucha contra la violencia de género, sino con las mujeres directivas, empresarias y ejecutivas FEDEPE, que desde el año 2000 estaban reivindicando el tema de esa paridad en las empresas del IBEX 35, porque ahí teníamos muy pocas mujeres, pero en el mundo empresarial también. Es muy importante deciros que cuando además hacemos puentes y enlaces las mujeres de otros ámbitos políticos, cuando el tema de la cuota siempre lo ven como rechina precisamente por ese sentimiento de no pertenencia. Una de las cosas que yo convencía a altas directivas de la banca, decía, pero mirad, si es que el tema de la cuota siempre ha existido, la diferencia es que antes la cuota era el 100% varones. O sea, entender que la cuota política que peleábamos, las más históricas, con Carmen Romero, con Matilde Fernández, creando la Federación de Mujeres Progresistas, era precisamente la cuota del 25%, y actualmente ya estamos en lo que realmente nos corresponde, el 50% de la población. Que pudimos traer de Beijing el tema del concepto de paridad y el tema de que pudiéramos estar en todos esos niveles, en el cielo, en la tierra y en el poder, y que las mujeres socialistas no vamos a dar ni un paso atrás, y que precisamente el hecho de que
queramos y además hayamos defendido siempre en el feminismo de la igualdad, en que somos las más activas, pero también las más convencidas de que tiene que estar con nosotros ese concepto que se ha introducido ya en los congresos y que además es una realidad. El tema de la igualdad quiere decir la lucha por ese feminismo, también conjuntamente con nuestros valores junto a los compañeros feministas. Y sabemos que tenemos que trabajar mucho dentro del partido para que eso que está en los papeles, desde un punto de vista de nuestra jurisprudencia interna, en nuestros congresos, sea una realidad. Por lo tanto, yo espero que nuestra Escuela de Feminismo Socialista sea un aprendizaje para los varones de nuestro partido y también, por supuesto, nuestras mujeres, que somos las más interesadas en poder conseguir esa mitad del cielo, esa mitad de la tierra y esa mitad del poder. Así que ahora invito a nuestras docentes y compañeras que estén aquí y vamos a intentar hacer un pequeño coloquio sobre las cosas que tengamos pendiente de preguntar. ¿Os parece? Perfecto. Así que adelante, Rocío y Cristina. Gracias de todas formas, vuelvo a insistiros que estamos súper contentas y satisfechas de que nuestras maestras sean tan jóvenes y que podamos seguir recordando y ampliando nuestros conocimientos y refrescando nuestras vivencias. Así que adelante. Bueno, gracias por las ponentes de las tres. Yo tengo 3 preguntas, así que os las voy a hacer así, como si fuera una metralleta, y las vais pensando. A mí me ha llamado mucho la atención de la experiencia que Cristina los cambios sobre la ley del divorcio. Es una cosa que yo no había reflexionado lo importante que es para la mujer poderse divorciar. Entonces, no sé si tú cuando lo estudias tienes alguna reflexión de por qué es tan relevante esos cambios y qué interés tenía sobre todo el estado anterior, el régimen anterior en que las mujeres no se pudiesen divorciar. Me llama mucho la atención eso y cómo fue de las primeras cosas que se quitó después de la Segunda República y que luego pues cuando recuperamos la democracia se volvió a instituir. Esa sería mi primera pregunta para Cristina. Luego la segunda, para Rocío, me ha gustado mucho tu intervención y hay una cosa que también me llama mucho la atención, que es cómo vamos un poco detrás de la ideología imperante en cada época, ¿no? Pues cuando nació el liberalismo, había nacido un feminismo liberal que se preocupaba de hecho, nosotros liberales básicamente es que las mujeres somos seres productivos y nos conviene que trabajen porque nos conviene para la producción. Y a mí me llama mucho la atención, no sé cómo lo ves ahora, ¿crees que yo tengo la sensación de que estamos volviendo al feminismo liberal, sobre todo en Estados Unidos, con la nueva sentencia esta, lo voy a decir bien, creo que Wade, ¿no? que ya no está tan claro que el aborto sea legal en Estados Unidos, ahora va a ir un poco por estados, y muchas empresas que no son estados socialistas, ¿sabes? Amazon y demás se han ofrecido a pagar programas de aborto y de financiación de cosas como de congelación de óvulos a sus trabajadoras. No sé cómo lo ves esto, me llama mucho la atención porque trae el tema de los cuerpos de las mujeres y a la arena política, pero desde un punto de vista muy liberal, muy centrado en lo que me interesa que produzcas, ¿no? Y bueno, mi última pregunta para Carmen, que también agradezco su intervención, es relacionada con el énfasis que has hecho en la formación y en la educación. Yo que tengo una cruzada personal, que estoy en un momento mandando, como si me hubiera dado un micro, ¿no? ¿Qué piensas del feminismo y todo lo que tiene que ver con las escuelas concertadas y todo este problema que tenemos, sobre todo en Madrid? Es una cosa que, como soy de Madrid, he vivido que mis únicas alternativas eran pues, ir a un colegio que estaba masificado en mi barrio o irme a una escuela concertada que era separada pues, de chicos de chicas, ¿no? Y cómo eso afecta, no sé si tienes alguna opinión al respecto. Y nada, un poco para la reflexión así conjunta. Gracias de todas maneras. Muchas gracias. ¿Respondo yo la primera? Sí, como queráis. Pues con respecto a la ley del divorcio, yo creo que la importancia de instaurarlo en el año 1932 estaba relacionado con el hecho de que se ejercía una violencia económica sobre las mujeres en cuanto que ellas tienen esa dificultad a la hora de acceder al mercado laboral y que posteriormente en el régimen franquista eso se intentó muy bien controlar en base a la licencia marital y en la regulación del Código Civil con que el hombre pudiera enajenar los bienes que pertenecían a ambos a título individual y de forma onerosa.
Entonces, yo creo que es el hecho de que en los primeros años de la democracia española se aprobase esa ley del divorcio también dio paso a que la mujer pudiera acceder a esos derechos de propiedad, que lo estaba mencionando antes nuestra compañera Rocío, y que pudieran en cierta forma emanciparse. Y bueno, pues todo relacionado pues con esas reclamaciones que venían del feminismo de la primera ola en cuanto a derechos civiles. Continúo yo, ¿no? Vale. A ver, es una pregunta muy compleja. Hay un libro de un señor, un politólogo que se llama Samuel Huntington, que bueno, tiene una serie de trabitas, ¿no? Por así decirlo el señor, pero es cierto que habla del fenómeno de las olas y las contraolas democráticas, ¿no? Es decir, cuando viene una ola de derechos y libertades democráticas, siempre en consecuencia pues viene una contraola, ¿no? Los estudios politológicos nos dicen que ahora mismo nos encontramos en una fase de contraola. Si no me equivoco, en la tercera contraola. Claro, si vemos la legislación que se avanzó en torno al año 2000, ¿no? 2004, 2007 en materia de igualdad en España, claro, lo vemos con un periodo de una cierta estabilidad económica, ¿no? Acabábamos hacía pocos años de entrar en la Unión Europea, se nos abría un mundo nuevo, ¿no? En ese aspecto, entonces yo creo que hubo una serie de avances en pro de la igualdad, ¿no? ¿Qué pasa? Que es cierto que es muy complicado separar lo que viene siendo los derechos de las mujeres de lo que demanda el mercado, ¿no? Porque al final el mercado es, bajo mi perspectiva, el gran enemigo de las mujeres, porque al final se ha construido para ellos, ¿no? Entonces, claro, al final nos desenvolvemos en el mundo en el que estamos y tristemente el sistema político y económico está ligado a las necesidades del mercado. Entonces, sí, yo creo que se está produciendo un retroceso en cuanto a derechos. No hay que, o sea, Estados Unidos es un claro ejemplo, ¿no? Pero lo vemos también, pues lo que comentábamos antes, ¿no? En discursos, Turquía quiere pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Y Turquía es un país que no respeta los derechos humanos y mucho menos los derechos de la mujer. Lo estamos viendo en Hungría también con Viktor Orbán, ¿no? Que se supone que pues debería de respetar los acuerdos y no lo está haciendo. Entonces, bueno, sí, yo creo, lo estamos viendo incluso en los propios discursos de Isabel Díaz Ayuso hace unos días, ¿no? Cuando hablaba del aborto, ¿no? Y decía que, bueno, que para ella, pues sí, había que tener libertad, pero no había que fomentar los abortos. O sea, es una demagogia barata, ¿no? Que al final es un discurso que tristemente cala mucho en los medios. Entonces yo creo que la clave está en los medios de comunicación, que si no se alían con la causa feminista, lo vamos a tener muy complicado. Y lo estamos viendo porque están fomentando bulos y mentiras que al final lo que hacen es desprestigiar pues toda la lucha feminista. Entonces sí, creo que estamos en una fase de contraola. ¿Y qué podemos hacer? Pues resistir, sí. Vale, pues voy yo. Ha sido un poco a pillar, porque me has dicho concertadas y no me has dicho privadas. Y las concertadas están ahí un poco entre dos aguas. Porque claro, si nos vamos al tema de la privada, dices, hay una igualdad de base, ¿no? Esto que hablábamos del mismo punto de partida entre quienes se pueden permitir ir a una privada o quienes van a una pública. No, entonces ahí pues ya estamos fuera. Pero respecto a las concertadas, fíjate, yo por ejemplo he ido a un colegio concertado. Y a mí no se me ha educado en igualdad. Eso ya te lo digo de base. Yo creo que la herramienta que tenemos es el tema de las leyes. O sea, al final aquí es donde sí tenemos un punto a favor, y es que la concertada tiene un mínimo de contenidos que sí que tiene que seguir respecto de las leyes educativas. Entonces, aquí es donde el papel de legislar pues, es importante. Y otra cosa, además, que me resulta muy curiosa, es el tema de los valores del centro. ¿Qué valores del centro? O sea, ¿pueden tener unos centros unos valores diferentes a otros?
porque en el momento en el que demos a elegir, las mujeres salimos perdiendo. ¿Acaso no deben todos los centros, en este caso, es que yo lo recuerdo que se decía mucho en mi colegio, que era católico, decía, no, tú tienes que respetar los valores del centro. ¿Acaso puede tener un colegio valores diferentes a otro? No deberían ser la igualdad, el respeto, la tolerancia, el pluralismo. Aquí es donde está el problema también, un poco no voy a entrar a opinar sobre los colegios concertados, pero bueno, creo que voy diciendo pocas cosas, pero se me entiende. Entonces, un poco intentar, como ya digo, llenar los vacíos que todavía tenemos pendientes ahí por legislar y replantearnos también el tema de la educación concertada, hasta qué punto estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y como ya te digo, siempre que se dé a elegir, en este caso, valores o los propios contenidos, ya sabemos que las perjudicadas somos siempre nosotras. Pero vamos a tirar un poco por esa parte de obligado cumplimiento que sí que tiene la escuela concertada para intentar imponerlo, claro. Como pasó con Ciudadanía, por ejemplo, que me ha venido a la cabeza. ¿Me toca hablar a mí? Vale, no, solamente una cosita. Bueno, me uno a Almudena sobre la crítica que ha hecho sobre Amelia Valcárcel. Y luego, la última ponente ha hablado sobre el tema de la prostitución y me ha parecido entender, porque no lo he oído muy bien, que la educación sería quien salvaría este tema en cuanto a que, aunque no haya necesidad de utilizar la prostitución. Pero yo creo que habría que hacer leyes, pero leyes potentes, porque para mí la prostitución es una agresión a las mujeres, es una de las violencias, más implícitas que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, no solamente hay que dejarlo a la educación y que en el futuro, a ver si alguno no quiere utilizar a las mujeres como violarlas bajo precio, el precio que sea, ¿no? Entonces, yo creo que yo no sé si el tema del Ministerio de Igualdad ahora mismo tenía que haberlo planteado o lo tenía que haber planteado el Ministerio de Justicia o no sé. Pero me parece que se está dejando como una María, se está dejando ahí aparte y me parece una de las cosas más importantes, esa violencia hacia las mujeres. Entonces, no sé si esto puede llegar a algún sitio, pero verdaderamente es que es muy grave. Vale, muchas gracias de todas formas, ya de paso a las tres ponentes que han estado muy bien. Muchas gracias. ¿Puedo puntualizar? Me refiero, no digo que no haya que penar la agresión que sufren las mujeres que básicamente son violadas, a lo que me refiero es que lo ideal sería que el problema de la prostitución desapareciera de raíz porque no existiera una voluntad de consumo, pero por supuesto, obviamente, considero que hay que penarlo y a día de hoy es la solución, por así decirlo, a corto plazo que tenemos y de la que disponemos. No sé si es una pregunta en sí misma, es un hablar. El tema hay una cantidad de leyes ahora mismo feministas que están revolucionándolo todo, que están saliendo por todas partes, que además los medios de comunicación están constantemente hablando del tema del feminismo y de las mujeres y del 8M y de no sé qué, y estamos todo el día igual. ¿Vosotros no creéis que hay un poco de rechazo de los hombres ante tanta información y tanto feminismo y tanto que están un poco como agobiados? Yo creo que están agobiados porque nunca hemos estado las mujeres tan activas ni tan activas ni tan peleonas como estamos ahora, y están un poquito acoquinados, que a mí me parece muy bien, pero que hay veces que ya con el feminismo lo rechazan, ya en vez de incorporarse al feminismo lo que hacen es que se echan para atrás y lo rechazan un poco. Eso era por un lado. Luego, por ejemplo, yo creo que muchas de las cosas que pasan, y pasa en todos los, no solo en el feminismo, pero también es porque no se hace un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las leyes. O sea, las leyes se hacen, se dictan, se aprueban y ahí quedan.
Y luego resulta que no, que igual que la ley de las pensiones, luego hay que mirar, y la ley de lo que sea, luego hay que comprobar si se cumple, si no se cumple, si se gasta el dinero, qué se gasta, aquí hay que hacer memorias y cosas de esas. Pues es que en estas cosas del feminismo no se hace un control, y una ley sin control posterior no sirve para nada. No sirve para nada porque no sabes dónde lo están cumpliendo, dónde no lo están cumpliendo, y yo creo que ahí deberíamos insistir también un poco más en que eso se cumpliera, ¿no? Y otra cosa que a mí se me llevan los demonios también es que es con el tema de los jueces. Tú dices que los jueces no tienen la culpa de muchas cosas que pasan, pero es que tenemos unos jueces que yo no sé si salen del siglo XV, o sea, y que no acaban de venir los jueces modernos, con ideas modernas, con ideas feministas. Pobrecillos, no se mueren, pero es que se deberían ir muriendo ya, y que haya un relevo generacional, porque es que si no, no vamos a acabar nunca con este tema, ¿no? Ya contesta quien quiera. Vale, yo la que... ¿Quién quiere empezar? A mí me da igual. Vale, a ver cómo lo abordo esto. Completamente de acuerdo. A ver, es cierto que, por ejemplo, con respecto a la evaluación del impacto de género, eso se tiene que hacer. Es decir, por ley es obligatorio, eso hay que hacerlo, y en toda política pública tiene que haber ese seguimiento y se tiene que valorar desde todas las fases, desde el borrador de la ley hasta la implementación, hasta los resultados. Todo se tiene que evaluar con perspectiva de género, con lo cual yo es cierto que no manejo ahora mismo los datos para decirte si realmente eso se está haciendo o no. Está claro que hay fugas, ¿no? Porque todavía hay mujeres asesinadas, vemos casos flagrantes, ¿no? De violaciones en grupo, además en chavales muy jóvenes, cada vez más en los colegios, ¿no? Entonces, pues creo que también va un poco por la cuestión de educación que hablábamos antes, ¿no? Que es necesaria una educación desde el principio feminista, sobre todo porque además en las familias tristemente no tenemos ese control, ¿no? Es decir, que esto también es un debate, ¿no? Que si con los colegios concertados, tal, que se revolucionan, dicen, es que ahora las familias quieren tener, se meten todo el rato en la educación que estamos dando los... Bueno, la familia no tenemos un control, ¿no? Pero es cierto que por parte en las instituciones públicas, en los colegios públicos y concertados, que todavía se puede llegar a algo, tiene que haber una educación feminista. Yo coincido con ella, yo fui a un colegio de monjas y dentro de lo que cabe, viendo los colegios de alrededor, podría haber sido mucho peor, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, a ver, no por... Es que me está viniendo a la mente lo del caso de La Manada. Cuando se realizó todo el marco jurídico de la ley, por ejemplo, es cierto que había habido antecedentes, es decir, son cosas que se estudian, se observan y creo que tristemente la justicia siempre va como un paso por detrás, ¿no? Porque también entiendo que tiene que haber unas garantías, ¿no? Y primero yo entiendo que hay cambios sociales y posteriormente van los judiciales, ¿no? Es decir, con el caso de La Manada teníamos unos antecedentes claros, ¿no? En San Fermín ya habían habido denuncias, en las fiestas, ¿no? De tocamientos a mujeres, había habido también casos de abusos sexuales. Había eso, había habido el caso de Nagore Laffaz anteriormente. O sea, son casos y parece como que tiene que haber como un motor social, ¿no? Que arranque ese cambio dentro de la justicia. Quizá también porque los jueces, pues hombre, ¿quién llega a ser juez? Eso también hay que planteárselo. ¿Que hay jueces progresistas? Sí. Que también hay mucha gente que se puede permitir por su clase social estar 10 años opositando para juez y no trabajar, pues también, es que eso es otro debate. Yo con respecto a lo primero, posible rechazo que hay respecto a los hombres sobre las leyes feministas y que se avance en derechos sociales feministas, pues por ejemplo, os quiero contar un poco mi experiencia porque la semana pasada con el Instituto de las Mujeres estuvimos en aula, en la Semana de la Educación, que se celebró en IFEMA.
Y entonces allí estuvimos impartiendo talleres sobre educación y los talleres eran sobre temáticas como la menstruación, había juegos que lo llamamos la ruleta feminista, que teníamos que asociar palabras a definiciones, como era, por ejemplo, androcentrismo, y también otro que era de la caja de las masculinidades. Y ese me pareció un taller bastante acertado, y lo bueno es que también venía gente de institutos, chavales que se interesaban por los talleres y luego asistían, lo cual está bastante bien, porque al fin y al cabo esos talleres no solo se están impartiendo para las chicas, sino también para que vengan los chicos y ellos pues también puedan aprender y participar y se sientan incluidos en eso. Y la caja de las masculinidades trataba de identificar comportamientos que se consideran hoy en día con roles de género machistas también para los hombres, como por ejemplo que tengan que demostrar esa virilidad, que se diga, no, es que los hombres no lloran, o que siempre tengan esa aparente fortaleza que también realmente le oprime. Y entonces, claro, estoy con mis compañeras, que la base siempre será la educación. Sí. Yo respecto a... Te voy a responder a las tres cosas porque a mí me gusta darle a la lengua mucho. Respecto al primer tema, lo que tú comentas tiene un nombre y ya, o sea, las expertas en el tema y los politólogos lo están llamando movimiento antifeminista. Que esto no es nuevo ahora, esto ha existido toda la vida, pero al igual que las olas que hay de ultraderecha, se producen las olas de antifeminismo, porque avance, reacción. Por un lado, que tanto hablar de feminismo provoque un rechazo, lo primero hay que preguntarnos por qué se habla tanto de feminismo, porque pensar que se habla tanto de feminismo porque le interesa a mucha gente no es así. Pensar que se habla tanto de feminismo porque interesa normalizar la causa para que no copemos la toma de decisiones importante y no seamos la novedad es otro tema también a valorar. Genera rechazo, pero también los que lo rechazan hacen mucho ruido. Por ejemplo, lo vemos con el tema de redes sociales, lo vemos con Estado de Alarma, Televisión, Javier Negre, toda esta gente hacen mucho ruido y luego son 4. 7 de cada 10 españoles consideran la violencia de género un problema, como algo preocupante o muy preocupante. Es cierto que pues al final cuando tenemos mucho protagonismo siempre solo los famosos tienen haters, porque son los únicos que se exponen y los únicos que están todos los días de cara a la galería, por así decirlo. Yo creo que al final hay un movimiento antifeminista, esto es así, y sobre todo, y me da bastante miedo, lo veo en chavales muy jóvenes a los que, por ejemplo, la ultraderecha está sabiendo captar muy bien, porque problema de la izquierda, no hemos sabido aprovechar las redes vecinales, organizaciones y demás para hacer que esos chicos vean en nuestra ideología y nuestro modo de ver la vida algo atractivo, y pues ahí es donde la ultraderecha ha sabido colarse a la perfección, y el populismo que, ojo, cuidado, muy difícil de combatir. Pero creo que sobre todo lo que más molesta, y esto sí es más como a nivel general y no solo con los que se consideran antifeministas, por así decirlo, es el cuestionamiento de la masculinidad. El tema de el papel que tienen ahora los chicos en las relaciones, el papel que me refiero de persona absolutamente normal, que no tiene por qué ser el rey del mambo, una relación tóxica, te pongo los cuernos, soy el más fuerte del mundo y bueno, eres una afortunada por estar conmigo. El cuestionar todo eso, el que ya no son los protectores, que no necesitamos protección, que tal... Creo que eso es lo que verdaderamente rechina, como los pequeños detalles que no dejan de ser privilegios que ellos tienen, y eso yo, por ejemplo, lo veo en mis amigos que se declaran feministas, pero luego le dices algo de, oye, es que no hace falta que estés de guardián de tu novia. Ay, no, pues que yo soy el novio, tengo que hacerlo, tal. Son esas cosas las que todavía rechinan. Respecto al seguimiento de las leyes, España es de los países europeos que más altas tiene las penas. Problema, penas altas, controles bajos, como bien hemos dicho. Sí que hay unos controles y un seguimiento de las políticas públicas, pero una vez que se realiza la evaluación, ¿qué consecuencias tiene esa evaluación? Porque yo no me creo que después de todas las evaluaciones que se han hecho a la ley de violencia de género y todos los casos que ha habido, no seamos capaces de cambiar ni una coma para conseguir que sean menos las mujeres que sean asesinadas o que sufren la violencia de género. Entonces, después de esa evaluación, el post-evaluación, ¿qué es? ¿Qué se está haciendo? Que nos lo expliquen, porque no entendemos bien
si eso está siendo efectivo o eficaz. Y respecto a los jueces, a ver, yo es cierto que pues voy a barrer un poco para casa siempre, voy a barrer un poco para casa, pero lo primero es cierto que son conservadores en su mayoría, porque como bien hablábamos antes, los que han tenido acceso a la oposición es gente privilegiada que puede tener a un hijo 6 mínimo años estudiando. Y creo que aquí hemos hecho algo muy bueno con el tema de las ayudas a opositores de Poder Judicial, porque bueno, estamos garantizando que esos jóvenes que sí quieren acceder, que tienen otras ideas, que tienen otro contexto, pues puedan permitírselo y puedan compaginar las oposiciones con seguir viviendo, básicamente, porque si no, no tendrían ningún tipo de ingreso. Creo que pecamos de inocentes dejando a la libre interpretación de los jueces. Yo es que me repito en lo mismo, porque al final ellos tienen un marco y si tú en ese marco le dejas un hueco así, van a usar el hueco así como quieran y les dé la gana. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, también el caso de La Manada hablábamos. Un juez dijo tremendas barbaridades, pero luego hubo unos votos particulares que dijeron que el otro juez estaba diciendo tremendas barbaridades, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que tenemos que hacer es darles la mínima libre actuación posible. Es muy complicado, pero que cuestionemos la moralidad de los jueces no significa que estén llevando a cabo conductas ilegales, porque no las están haciendo. Entonces, al final lo que van a hacer es dejarse llevar por su propio criterio, que obviamente va a estar influenciado por su ideología. Y en este caso, ¿qué ideología es? Conservadora. Entonces, no es tanto la culpa es que los jueces son tal, no, oye, mira, si sabes que son tal, y este problema lo hemos tenido en algunas cuestiones de la ley del solo sí es sí, si sabes que los jueces son tal, intenta dejar la menor cantidad de vacíos legales, claro, que es complicado, sí, pero bueno, a ver si con estas ayudas a los opositores poco a poco podemos conseguir que haya, sí, que haya jueces que vengan de Usera y Carabanchel y no vengan solo de la castellana. Sí, yo tengo un comentario que seguramente... Bueno, por allí. Os he silenciado porque tenéis una solicitada. Vale, una cosita antes de que les paso a la siguiente pregunta, por favor. Es que esto es lo que tiene el conocimiento compartido. Estabas hablando de las campañas antigénero y hay un libro que es que a mí me encanta, pues eso, dar pues lecturas para que la gente pues poco a poco en su casa luego las compartamos, que se llama Campañas antigénero, de un sociólogo esloveno que se llama David Paternotte, con 2 T's, la primera, y es un trabajo muy exhaustivo de cómo en diferentes países, Turquía, Hungría, Eslovenia, España, cómo pues todos estos agentes antigénero, porque se llaman así, ¿no? Y se declaran abiertamente en contra de la ideología de género, porque lo definen ellos así, pues cuentan cómo son sus estrategias, ¿no? Y el libro es muy interesante porque aporta además una serie de herramientas para las feministas para que podamos combatir pues estas tendencias, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí, que además iba en relación a tu pregunta anterior y me ha venido ahora a la mente cuando lo has dicho. Yo quería preguntar, en el caso de que tuviéramos, yo creo que también ya son 40 años de democracia, ya estamos, en fin, vamos por buen camino, hacer alguna reforma de la Constitución española, según tu criterio, ¿qué puntos o artículos debiéramos de adoptar? Es una pregunta. Otra es, efectivamente, a veces hemos entendido muy bien el tema de la carga de la prueba. En el feminismo vemos que esa carga de la prueba debiéramos ponerle ya el espejo a los varones. ¿Qué hacéis vosotros por la igualdad? Porque hasta ahora mismo toda esa carga de movimiento feminista ha recaído en exclusividad en los hombros de las mujeres. Y es verdad, ya estamos en esa supuesta cuarta ola, ya va siendo necesario poner ese espejo. Hombre, yo he podido observar a nivel europeo, internacional, ese movimiento de machismo cero, el tema de las nuevas masculinidades, esos talleres que creo interesantes, pero es como una gotita, como cuando empezábamos nuestras antecesoras en el siglo XVIII. Y en relación con el convenio de Estambul, esos países que además están en la Unión Europea,
y otros que quieren entrar. ¿Qué medidas tú, si fueras la primera ministra de España y además con cierto poder en Europa, qué sanciones económicas debieran de tener en caso de no cumplir los mandatos democráticos en los cuales prevalece el tema de la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos? ¿Qué es lo que harías, Rocío? Jolín, la pregunta. Vale, la pienso. A ver, Cristina, ¿qué cambiarías tú de la Constitución? Pues en 2020, cuando estaba de vicepresidenta Carmen Calvo, supongo que os acordáis, le pidió a la RAE, a la Real Academia Española, de hecho es que me he traído la noticia, por si acaso surgía algún debate en torno a esto, que le diera un informe, que emitiera un informe sobre si la Constitución tiene o no un lenguaje inclusivo y qué aspectos se podrían modificar respecto de la Constitución. Y a lo que se respondió que, la RAE dijo que en general la Constitución tenía un lenguaje impecable, que era bastante inclusiva. Sí que es verdad que hay ciertos cargos dentro de la Constitución, como hablamos de presidente, que en un lenguaje de mayor inclusividad pues se podría hablar de la presidencia o la persona que ejerce la presidencia. Y también en el título 2 de la corona, también príncipe, princesa, rey, reina, e incluir un cierto lenguaje inclusivo que yo creo que podría ser más integrador respecto a la igualdad de género. En el artículo 27 pues, añadiría algo relativo a la educación sexual, y respecto al título de la administración, de las formas de acceso a empleo y cargos públicos, que está en los artículos 20 y pico, si no me equivoco, 23 en adelante, pues añadir el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en puestos de dirección, que se recoge en la Ley Orgánica 3/2007 y que realmente es bastante importante que dentro de la administración y en esas comisiones haya presencia equilibrada entre mujeres y hombres. Así más. Hay Mucho que hacer, y además los procedimientos serían distintos, porque luego está el procedimiento ordinario y el procedimiento agravado de la Constitución. Y entonces los derechos fundamentales, la sección primera esta que hemos hablado a lo largo y tendido de ella, se reformaría por el procedimiento agravado. Pero bueno, yo creo que respecto a lo que hemos dicho, que porque después de una evaluación de las leyes siempre se tiende como a que se queden de forma muy hermética. Es que yo creo que al fin y al cabo los avances y el cambio social está hecho para que las leyes y todo lo legislativo se vaya adaptando a eso, y que no tenemos por qué tener miedo a hacer reformas, y menos nuestra Carta Magna, que está todos los días aplicándose en base al artículo que hemos visto del 9.2 de los poderes públicos cuando promueven políticas públicas a favor de la igualdad. Yo la verdad que estoy bastante de acuerdo. Lo único que comentar, el tema de nuevas masculinidades, a mí personalmente no me gustó nada. Porque creo que el tema de... llamarlo nuevas masculinidades es lo que a mí me rechina. Porque al final, ¿qué son estas nuevas masculinidades? Un chico que ahora se pinta las uñas, que lleva a cabo determinadas conductas que los roles de género nos asignan a las mujeres, y luego vemos que a la hora de la verdad, donde tienen que demostrar determinadas conductas que nos ayuden a nosotras, o que incluso lo vemos mucho con el tema de los puestos de poder o de dirección. Somos todos muy aliados o muy aliades o muy compañeros y muy feministas, y te acompaño al 8M si quieres, pero cuando yo me tengo que hacer un lado para que haya representación femenina en el equipo de trabajo, no me voy a echar a un lado, porque yo soy feminista hasta cierto punto. Y al final, el problema de la masculinidad, yo creo que el problema está en general en la masculinidad. Que hablemos de masculinidad y feminidad, porque al final nos centramos en lo que son los roles de género. Si no habláramos de, por ejemplo, la masculinidad, que son fuertes, que son tal, las mujeres que somos unas histéricas, que somos débiles, que somos vulnerables, hay que eliminar esos conceptos, que es un poco pues el tema de eliminar los roles de género. Pero nuevas masculinidades al final es patriarcado 2.0. Me voy adaptando, me pongo un traje, me cambio, tal, pero no deja de ser el patriarcado adaptándose. Yo personalmente con el tema de las masculinidades no me gusta mucho. Yo que se elimine, lo eliminamos fuera. Está más machimocero.
Sí, esa mejor. Me estaba acordando de Regalón cuando lo estabas diciendo. Madre mía. Es que me has hecho una pregunta complicada, A ver, cuando me lo has dicho me ha salido el instinto punitivista, ¿no? En un primer momento de sanciones, quitarles los fondos europeos, darles la menor visibilización posible dentro del Parlamento Europeo, en el caso de Turquía no dejarles entrar directamente, ¿no? Pero claro, luego he pensado, digo, a ver, tristemente a lo largo de la historia se ha demostrado que todas las políticas punitivistas no han acabado bien. Se me ha venido además a la mente el caso de Hitler en Alemania, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo diría que intentaría darle la vuelta, es decir, no hablar de sanciones económicas en tanto a restringirles fondos, sino que buscaría una forma de fomentarlo desde la educación. Es decir, en esos países no todas las fuerzas políticas opinan igual, ¿no? Entonces creo que se tienen que dar cursos de formación, sobre todo además creo que la clave está en las asociaciones civiles. Creo fuertemente además que la clave de cara al futuro va a estar en la política local, porque ya hemos llegado a un punto que a raíz de la vinculación nacional ya hemos visto que tiene muchas fallas, ¿no? La gente se siente muy deslocalizada, la gente cada vez vota menos en las democracias, salvo que sean esos votos, ¿no? De incluso lo que llamamos en ciencia política las elecciones, bueno, es que ahora no me sale el término, pero como revanchismo, ¿no? De este gobierno lo ha hecho mal y tenemos que ir a votar para cambiar el gobierno, ¿no? Creo que esa no es la clave, creo que hay que enseñarle a la gente a vincularse a lo local y creo, que la mayor parte de la gente en este siglo ya es gente razonable, ¿no? Evidentemente los sesgos de género están, pero creo también que ningún padre estaría de acuerdo en cómo se están tratando los casos de violaciones, ¿no? Creo que cada vez hay una nueva fuerza a nivel local feminista que va tirando además de los barrios y demás. Repito, son muchos países, es decir, cada país tiene su particularidad. En el caso, por ejemplo, de Turquía, que es el que más se me ha venido a la mente, ¿no? Porque al final Turquía quiere entrar en la Unión Europea, quiere compartir los valores europeos, ¿no? Y está haciendo un esfuerzo activo por querer entrar. Entre otras cosas, yo creo que también porque busca influir, ¿no? en las decisiones del propio Parlamento Europeo, ¿no? Pero lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo el querer entrar, ¿no? Entonces, Turquía es un país que tiene zonas muy despobladas, por ejemplo. Es decir, hay un Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se podría invertir en eso. Es decir, se podría, no desde quitarles ayudas, sino, vale, si tú implantas esto, si fomentas cursos de educación, si fomentas activismo a nivel regional, con valores éticos feministas, vas a recibir una ayuda. Entonces yo creo que hay que intentar darle un poco la vuelta, ¿no? No hay que optar por el punitivismo, que repito que a mí muchas veces lo primero ha sido, digo, me sale, ¿no? Me sale, pero luego realmente es que no lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces yo les daría esos fondos europeos de desarrollo regional, también el Fondo Social Europeo, ¿no? Que al final busca facilitar el empleo, ¿no? Vale, vamos a crear empleo en tu país, vamos a crear empresas, vamos a ayudarte a financiar esto, pero tiene que haber una representación femenina en los consejos de administración de las empresas, si no, no hay dinerito. Y al final, lo comentábamos antes, tristemente nos movemos por valores monetarios. Entonces, bueno, a lo mejor hay que valerse del propio liberalismo político, ¿no? Para darle un poco la vuelta a la tortilla y pues conseguir nuestros objetivos. No sé si te vale mi respuesta. Nuestro partido vuelve a insistir en que queremos el cielo, la tierra y el poder. Y somos eminentemente pragmáticos. Por eso nuestra marca del Puño y la Rosa está en todas las políticas de avance del feminismo en España. Eso nadie ni lo puede negar ni discutir. Están las leyes, están los datos y está en nuestro orgullo, está en nuestro ADN. O sea, que la cuestión es que ni un paso atrás. Me parece muy correcta tu respuesta, muy políticamente correcta. Y todas las demás igual.
ha sido una sesión estupenda. ¿Hay alguna otra pregunta antes de cerrar? ¿Sonia? Sí, Marina. Muy bien, dale paso a Marina. Vale, voy a bajar ya abajo la mano. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí. Vale, que ya por fin he conseguido llegar a casa. Nada, yo lo primero daros las gracias porque la verdad es que las 3 ponencias me han gustado mucho. Dentro de que, bueno, dentro de lo que yo creo que es la militancia, tanto en el Partido Socialista como en el movimiento feminista, nos queda mucho que aprender. Creo que la aportación que habéis hecho hoy cada una de vosotras ha sido espectacular. Y también, bueno, agradecer a María en este caso y al partido que para esta segunda escuela feminista hayan elegido a 3 mujeres jóvenes, que eso también dentro del partido hace mucha falta. Yo simplemente comentar un poco de cada uno de los apartados del que ha presentado Cristina. Como has hablado todo el tema de la Constitución, decirte que, bueno, que a Carlota Bustelo la tenemos en la agrupación, que es una de las madres de la Constitución y que es militante de nuestra agrupación, que ya está mayor y casi no milita activamente, pero que es verdad que yo cuando me enteré que solo había oído hasta ese momento hablar casi siempre de los padres, de los señores que habían redactado la Constitución, es algo que me hizo mucha ilusión. Y bueno, yo siempre llevo por bandera la frase de que por mujeres como ella, que estuvieron ahí al pie del cañón, como ha contado María, cuando muchas veces incluso militar en el movimiento feminista, formar parte de asociaciones o de colectivos era ilegal, pues ellas estuvieron ahí al pie del cañón y por eso pues hoy nosotras podemos organizar y participar en actos como este. En la parte que habéis tratado de lo que es la Unión Europea, que ha sido Rocío, yo sí que me quedo con la parte del convenio de Estambul, de recordar que nosotros al final en España hemos avanzado mucho en materia de igualdad, pero seguimos teniendo una ley en violencia de género que solo recoge las agresiones que cometen los hombres que están relacionados por vínculos de pareja o expareja a las mujeres. Nos queda mucho por hacer porque la violencia de género, partiendo del convenio de Estambul que ha mencionado Rocío, no es eso. Se han tipificado, es verdad, que en distintas leyes, como la nueva Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, otro tipo de acciones que también son violencia contra la mujer, pero no terminan de incluirse en una ley estatal que blinda la violencia de género, incluyendo otros aspectos. De lo que ha hablado Carmen, yo sí que estoy muy de acuerdo en como intentar parcelar un poco, porque si no, para hablar de igualdad efectiva, sería imposible parcelarlo un poco en educación, empleo, política y la parte jurídica, pero sí que creo que aunque a largo plazo la base está en la educación, creo que ahora mismo lo que nos falta a las mujeres, o sea, el paso entre lo que comenzó en la andadura del movimiento feminista hace ya muchísimos años y bueno, incluso siglos, y lo que vivimos ahora es que las mujeres no terminamos de ocupar espacios de poder. Sí que militamos en partidos, en asociaciones, sí que formamos parte de consejos de empresa, pero no llegamos a dar ese salto de realmente liderar, y si lo hacemos es porque se nos tiene que considerar como mujeres valientes, que eso al final lo que hace es poner en foco en que tenemos que arriesgarnos a vivir una serie de situaciones desgraciadamente desagradables que los hombres no las van a vivir. Y yo creo que también poner el foco en que en los espacios de poder seguimos sin estar, por mucho que estemos en el espacio público, también es algo que para la igualdad efectiva pues hace mucho. Y nada, otra vez daros las gracias, que ha sido un placer escucharos a todas y también a toda la gente que ha ido a la agrupación. Pues estupendo. Yo ya voy a cerrar. Bueno, agradecer de nuevo a nuestras jóvenes ponentes, por la nuestras invitación. maestras. Vamos a continuar, por supuesto, con la Escuela del Feminismo Socialista, y porque tenemos ese valor, esa confianza, esa fuerza, ese magisterio, y lo que queremos es que los varones de nuestro partido, inteligentes y sin miedo y sin ningún perjuicio ni prejuicio, aprendan de nosotras, porque así en verdad vamos a constituir y vamos a hacer posible una democracia consolidada, no solamente igualitaria, sino que nuestro objetivo final es que sea una democracia feminista. Así es que hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias por vuestra generosidad y filantropía, y seguiremos avanzando. Gracias a todo el equipo de apoyo, a Sonia, a Mai, a nuestras compañeras asistentes y a todos los que habéis estado online. Os esperamos para la próxima sesión, que ya con todo lo que nos queda de trabajar para ganar el 28 de mayo,
pues lo haremos a posteriori. Un abrazo.